Bienvenidos al Créeme de lo que te digo de hoy. Bueno, uno pensaba que el efecto mundial o el calor o las expectativas que estamos teniendo a medida que va pasando, así como la tuvo el gobierno, por otro lado, en relación al éxito o digamos, o los resultados que está obteniendo la selección argentina, la pasión futbolística iba a terminar diluyendo algunos temas que estaban empezando a aparecer en la superficie. Bueno, esto no ha ocurrido, esto pareciera ser como que hay realidades paralelas, o más bien, la gente tiene muy claro las realidades paralelas. Esta es una buena pregunta para empezar a hacerse, si la gente está mirando con un ojo para un lado y con el ojo para el otro lado, digamos, ¿no? Esta cuestión de la realidad que los circunda a todos nosotros, y por otro lado lo que está pasando en los grandes temas. Bueno, esto de alguna manera... con el tema de la soltada de mano que el presidente terminó al final haciendo con respecto a su jefe de gabinete, bueno, tiene un par de lecturas que, digamos, conviene también profundizar con relación a ver cómo va a seguir sucediendo el accionar de este gobierno, que está teniendo algunas cuestiones que, bueno, hay que retocar, o evidentemente el gobierno va a seguir acelerando, o Milei va a seguir acelerando, porque hasta ahora, mal que mal, a pesar de los yerros, está llevándola para adelante, pero claro, hay otra realidad que es la que está empezando a cundir y de alguna manera empieza a mezclarse con la realidad de la gente. Me refiero al tema de la economía. Uno puede entender de que esta negativa desde un primer momento, o hace una semana o dos, por parte del presidente y de su hermana, con relación a seguir sosteniendo a viento y marea al jefe de gabinete, bueno, esto indudablemente cayó y es por algo. Claro, la pregunta es si esto, digamos, tiene que ver con una mala gestión por parte del presidente de haber manejado los tiempos en relación a un caso que ya, bueno, ha tomado o tomó un protagonismo que excede hasta el mismo gobierno, yo no diría con el peligro de la gobernabilidad del gobierno, ni mucho menos, pero sí, claro, en función de dos temas centrales. Por un lado, lo que la sociedad le devolvía a este gobierno con relación a los rechazos que había en un primer momento hacia la figura del ex jefe de gabinete, sino también con relación a uno de los temas que la gente lo liga o lo mezcla en función de la historia argentina y que tiene que ver con los casos de corrupción, ¿no? No es casual que esta semana han empezado, la semana pasada, empezaron a aparecer algunos titulares que tienen que ver con esto, digamos, ¿no? Con volver a tomar protagonismo hechos de corrupción, en los cuales está incluido el tema de lo de Adorni, porque si hay alguien, digo, como para descartar un poco los rumores con respecto a que, bueno, Milei sostenía a Adorni porque Adorni conoce mucho, Adorni puede haber escuchado mucho, ahora no sé si ha formado parte un hombre que no ha podido manejar ni siquiera, digamos, bueno, no voy a entrar peyorativamente a calificar la figura de Adorni, pero la verdad, de un chambón que se encontró de pronto con un cierto grado de poder, bueno, y se puso la calecita de sombrero. Hay una figura central que fue preponderante en la decisión, que tiene que ver con lo que el presidente después terminó, a su regreso de España, ya lo preanunció en España, una figura que forma parte de este gabinete, de este nuevo gabinete, la figura del ministro de Justicia, Maíquez. Bueno, Maíquez es el hombre que hoy tiene de alguna manera, los Milei delegaron lo que tiene que ver con el manejo de la justicia y todo lo que esto implica con los distintos casos de corrupción, con lo que viene pasando adentro de la justicia, ¿no? Maíquez le dijo al presidente, esto no va más, no hay manera de sostenerlo, porque esto va camino a procesamiento. Bueno, esto es lo que le movió a Milei en primera instancia, creo yo, en función de, bueno, ¿qué es lo que es la consecuencia de lo de Adorni? Adorni termina siendo, de alguna manera, la entrega de una bandera fundamental para este gobierno, esto que en algún momento se llamó la batalla cultural, y que tenía que ver con respecto al tema de la cruzada del gobierno de Milei a la casta.
¿Mm? Bueno, esto es, yo diría, que es el centro por lo cual, digamos, terminó cayendo Adorni en función, digamos, de, a pesar de haberlo sostenido, en una sangría que fue mucho más tiempo, digo, porque los especialistas en términos económicos, en términos políticos, bueno, a ver, el tiempo que se dio el presidente a resolver este tema. Bueno, acá hay un tema interesante también para ver, porque el caso Adorni, desde el punto de vista político, profundizó un poco o acentuó un poco más la fragmentación, pero no la fragmentación en los distintos espacios políticos, en la misma Libertad Avanza y de sus aliados. Este es el otro tema que terminó torciendo un poco el brazo de la decisión del presidente, más allá de las declaraciones después, para no echar fuego al árbol caído, digamos, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea de que, bueno, la repercusión social y los números que han habido en relación a las distintas encuestas también formaron parte de esta cuestión. A ver, la fragmentación que se ha profundizado tiene que ver con una discusión en función de la mirada hacia el futuro de la Argentina o tiene que ver con, más allá de esta polarización que va camino, que está acentuándose, porque también Milei aceptó con esto, digamos, como en su momento lo hacía Cristina, aún no entregando a los soldados, bueno, ir profundizando esta polarización extrema a la cual estamos yendo a una elección el año próximo que evidentemente tiene que ver con esta cuestión. De ahí uno puede ver también lo que significa el empoderamiento como jefe de gabinete, el reemplazo de Santilli, ¿no? Un hombre que políticamente, digamos, es un hombre, un profesional de la política, donde, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con respecto a cuestionamientos hacia la figura de cómo se ha movido políticamente Santilli, pero está claro que es un hombre del poder, digamos, ¿no? Un hombre que tiene relación con los gobernadores, que puede retomar una agenda que se perdió hace 3, 4 meses, el gobierno ha perdido una agenda, bueno, Santilli tiene la posibilidad de retomarlo, la reforma política es uno de ellos, ¿no? El otro tema tiene que ver con algunas reformas que tienen implicancia en lo económico en relación a, bueno, a tratar de cambiar un poco el humor de la gente, que está en un momento, yo diría, no afirmaría crítico, pero sí hay un cuestionamiento que, bueno, de alguna manera u otra ha hecho, más allá de una pequeña recuperación que ha tenido el presidente Milei con respecto a la valoración de la gente, bueno, ha habido una pérdida de apoyo, ¿no? Pero volviendo a este tema del hecho de la corrupción, que se vuelve a mezclar y toca un nervio muy sensible de una sociedad que está viendo que mientras se postergan muchas cuestiones personales, no solo con respecto al tema del bienestar familiar, bueno, está viendo en el caso, sin entrar a medir cuál corrupción es más buena o menos buena, ¿no? O el tamaño del impacto de la corrupción, digo, el hecho de lo de Adorni tiene que ver con una cuestión de, bueno, a ver, si soy yo que estoy bancando este gobierno, con lo que me está golpeando en mi salario, en mis perspectivas, digamos, familiares con relación a lo que está impactando de términos económicos a mi entorno, a mi metro cuadrado, bueno, no puedo tolerar un funcionario que en 2 años, bueno, ha mostrado un manejo de dinero, un cierto estándar de vida que le ha cambiado en función de haber ingresado a la función pública. Bueno, este es un tema que también, volviendo al tema Maíquez y volviendo al tema de la justicia, porque mientras paralelamente el presidente está firmando decretos de lo que el ministro de Justicia le ha llevado con respecto a nombramientos en el ámbito judicial, es llamativo la aparición, ¿no?, de títulos que tienen que ver con el hecho de la corrupción. Digo, esto forma parte
de lo que ya hemos visto en otros momentos, es decir, se va a ir diluyendo en la medida que los resultados económicos de Milei vayan cambiando, porque acá hay un dato que es claro y es incontrastable. Digamos, todo este daño político que ha tenido el deterioro dentro de la propia fuerza de la Libertad Avanza, ¿no? con cuestionamientos de los propios aliados, ¿no? que han sido muy fuertes también y que han influenciado también en la decisión final del presidente, bueno, tiene que ver un poco, digamos, con esto, ¿no? Es decir, bueno, a ver, cómo el gobierno vuelve a retomar el centro de acción. Bueno, y vamos a ver si Santilli está para esto, ¿no? Más allá del juego político que tiene que ver con el salto de Santilli luego como candidato a la provincia de Buenos Aires para tratar de fortalecer la estructura libertaria, tratando de repetir el triunfo que tuvo Santilli la vez pasada en la elección anterior en la provincia de Buenos Aires. Más allá de esta especulación, bueno, sí vuelve a tomar envergadura política un gobierno en el cual se ha manejado sin caer, digamos, en la ponderación negativa, pero en cierto amateurismo, ¿no? de algunos funcionarios, incluido el caso de lo que tiene que ver con Adorni, ¿no? Porque Santilli retoma de alguna manera lo que ha sido los anteriores jefes de gabinete que ha tenido este gobierno y que los hermanos Milei, bueno, no se bancaban esta idea de compartir ciertas decisiones que tienen que ver con el tema de la gobernabilidad, ¿no? Dentro de un rato vamos a hablar un poco de esto con Lautaro Sechín con respecto a lo que estamos hablando en términos políticos, pero de alguna manera u otra uno está pensando ahora si esto puede llegar a tener desde el punto de vista electoral un impacto, ¿no? Uno cree que, y en general históricamente ha sido así en Argentina, que los escándalos con respecto al tema de funcionarios relacionados con la corrupción o el enriquecimiento, bueno, se han ido diluyendo en la medida que se han ido acercando las elecciones. Si esto está bien o está mal, trataremos de hablarlo en otro programa con un sociólogo, por ejemplo. Bueno, ¿qué es lo que sigue perjudicando a nosotros los argentinos? Que sigamos tolerando estas cuestiones, digamos, ¿no? O olvidando una vez que el bolsillo vuelve a tomar un poco de esplendor, digamos, ¿no? Que es esta idea de que se van diluyendo los temas que tienen que ver con un país que no termina de formatear, que la confianza no solo tiene que ver con relación a las concesiones que damos desde el punto de vista del tema económico, sino fundamentalmente de lo político, digamos, ¿no? Y que creo que acá está el quid de la cuestión del desafío que tiene el nuevo jefe de gabinete y el presidente Milei, básicamente, si le da posibilidad de rodaje a su jefe de gabinete, porque si la cuestión sigue terminando en los hermanos presidenciales tomando la decisión del funcionamiento de un gobierno, bueno, van a seguir apareciendo algunos conflictos con respecto a este tiempo, ¿no? Bueno, acá hay otro tema desde el punto de vista de la especulación, que no está mal plantearlo y que seguramente esto tiene que ver con el anuncio de esta polarización a la cual va nuevamente la Argentina a elegir el año que viene un nuevo presidente o la reelección del actual presidente, ¿no? Y que tiene que ver con esto, que es sacar el escándalo de escena, que ha sido central en la discusión de la agenda pública en la Argentina en los últimos 3 meses, pero básicamente con solo recorrer los grandes diarios nacionales vamos a ver que el tema Adorni prácticamente acaparó la discusión política, digamos, ¿no? Pero si esta cuestión tiene que ver también en relación a una jugada política, que es sacar de foco, sacarle, digamos, la oportunidad de que el kirchnerismo tenga el pretexto de seguir sosteniendo, que esta era la idea obviamente, de seguir teniendo la discusión de Adorni y dando vuelta con la visita al Congreso, escanear, digamos, a ver,
descarnarlo prácticamente en el Congreso, con la implicancia de seguir debilitando un gobierno. Bueno, esto tiene que ver un poquito con esto, y desde el tema económico vamos a ir cerrando. Hay un tema que lo vamos a charlar también dentro de un rato con el invitado que hoy tenemos, y está relacionado con el tema minero, digamos, ¿no? Bueno, acá hay un caso que está instalándose a nivel nacional en la discusión, que es el tema Vicuña, ¿no? Este proyecto, este gran proyecto, que para San Juan es de una importancia gravitante, ¿no? Que es esta discusión que está empezando a ver, que se está mezclando en lo político y que lo vamos a ver en la campaña electoral. Básicamente el peronismo, el kirchnerismo lo va a plantear, pero de una manera bastante fuerte, que es este tema del exceso de mano blanda que ha tenido el gobierno de Milei en otorgarle a las multinacionales los beneficios, los grandes beneficios económicos. Bueno, este es un tema central porque en las provincias, seguramente desde el lugar donde se paren los gobernadores en la campaña electoral, van a entrar a jugar con esto. Algunos lo patearán para el costado y otros se harán los otarios. Pero este es un tema, digamos, importante porque está calando un tema central y está relacionado con esto y con el proyecto Vicuña, que es este tema de la instalación, de la decisión de la empresa del campamento chino en la provincia de San Juan, en su totalidad habérselo dado a una empresa de origen chino. Bueno, acá hay un tema que vuelve a replantear y donde hay un clima que empieza a una discusión muy solapada, pero que seguramente va a tener un increyendo, que es lo que está pasando en la mirada de los distintos jugadores que tienen que ver con la minería, digo, en referencia a los empresarios locales. Vamos a hablar dentro de un rato con Alejandro Dona, un hombre con experiencia dentro de la industria minera y dentro de la Cámara de Proveedores Mineros, bueno, cómo se está parando en función, cómo están los proveedores locales mirando esta cuestión, digamos, ¿no? Porque hay muchos proyectos, Vicuña es el insignia, digamos, ¿no? Es el proyecto mayor que hay, pero bueno, convengamos que hay otros proyectos más dando vuelta y seguramente, bueno, esto va a tener un derrame, por lo menos en la discusión de la agenda pública. Bueno, ya sabes, nos podés seguir el desarrollo de nuestras editoriales en el creemeloquetedigo.com.ar, también últimamente nos hemos incorporado al Instagram, ¿no? @creemeloquetedigo, ok. Y también nos podés ver por YouTube en el Créeme lo que te digo. No te vayas, enseguida volvemos. Bienvenidos a Créeme lo que te digo. Bueno, como mencionábamos en la editorial de hace un rato, con respecto a lo que está pasando, a los ruidos que están habiendo alrededor de la industria minera y de todo lo que esto está generando para bien, en el sentido de, obviamente, de expectativas y de posibilidades que indudablemente a San Juan y a los sanjuaninos, con vista al futuro, bueno, nos va a transformar de alguna manera. Pero bueno, hay otra parte digamos, de esta situación que tiene que ver con el realismo, digamos, de cómo empezamos a encarar o empezamos a profundizar un poco todos los temas que está alargando a partir, digamos, de este lanzamiento con respecto al tema del boom minero. Bueno, empezar a hablar realistamente sobre, bueno, lo que hace falta todavía trabajar, lo que hay que incorporar, lo que no tenemos y hay que salir a buscarlo, lo que tenemos y hay que explotarlo. Bueno, y nos pareció, como lo comentábamos en la editorial, hablar con el licenciado Alejandro Dona, es un hombre empresario minero, uno de los fundadores de la Cámara de Proveedores Mineros de la provincia. Así que, bueno, nos pareció piola charlar con Ale. Hola, Ale, ¿cómo estamos? Juanca, buen día, muchas gracias por la invitación. No, te lo mereces. Al margen de un amigo, sabes. Bueno, gracias. Bueno, ¿y cómo está viendo todo esto? Bueno, nada, con muchas expectativas, como creo que está toda la población de San Juan con una enorme expectativa. Hay que ser muy cauteloso con lo que estamos viviendo porque la gente por ahí espera, o el empresario espera que esto sea mañana o pasado mañana, y no va a suceder así, va a ir creciendo, paulatinamente, surgiendo las necesidades,
pero creo que fuiste muy claro en lo que acabas de decir. Hay que ir preparándose. Y en este que hay que ir preparándose no solo es que tenemos la pelota nosotros de ver cómo nos armamos, sino también las empresas mineras tienen que ser un poco más claras. Mira, la semana pasada o la anterior, no me acuerdo bien, creo que fue hace un par de semanas, fuimos a una reunión en Barrial de una empresa minera que se llama Teck, que tiene su base de operaciones en Latinoamérica muy fuerte en Chile, y acá en San Juan tiene una concesión minera donde están explorando y se llama Coipita el proyecto. Y los tipos hicieron una presentación donde contaron todo lo que van a salir a contratar en esta campaña del próximo verano, que estiman estar arrancando en septiembre. Y hicieron una presentación donde, no sé, tenemos que haber estado 200 personas probablemente, en Barrial. Un número para Barrial. Por supuesto. Y donde todos tomamos nota de lo que se iba a licitar, de las necesidades que iban a tener, de cómo iban a ser los procesos, inclusive hasta te proyectaban un QR donde vos lo escaneabas e ingresabas a un portal donde te podías inscribir y decir en qué querías participar. Y me parece que esta es la clave, Juan Carlos. A ver, si esto lo puede hacer una empresa minera con un staff de personal súper chico, porque quienes estaban haciendo la presentación son los mismos que después te mandan el mail para pedirte la cotización y son los mismos que barren y limpian adentro de la oficina, ¿no? Estamos hablando de una empresa con poca estructura. Sí. Si una empresa como esto, con tan poca estructura, lo puede hacer, ¿por qué no lo puede hacer Vicuña, que tiene 100 veces más estructura? ¿No lo puede hacer o no lo quiere hacer? Entonces me parece que la parte de sincerar las empresas mineras en esto, es decir, ¿por qué no sinceran qué van a contratar? ¿Qué les cuesta a ellos decir, no sé, en el centro de convenciones? Si crees que vas a tener mucha gente, en el estadio de Aldo Candoni, hacer la presentación. Hacer la presentación y que puedan ir todos, absolutamente todos los sanjuaninos. Porque ahí está en la preparación que vamos a poder tener nosotros. Si yo no sé qué va a necesitar Vicuña en octubre o noviembre, ¿cómo me puedo preparar? Bueno, hay un tema, tocaste un tema, Alejandro, como buen conocedor de esto, tocaste un punto que no solo ha movido a los temas de los proveedores sanjuaninos, digamos, ¿no? Es un tema que la discusión sobre el planteo de Vicuña, del proyecto Vicuña, ya ha trascendido el tema de San Juan. Hoy ves portales, ¿no? Ves diarios nacionales que están hablando sobre el tema de lo que implica, ¿no? Esta cuestión del RIGI, el tema Vicuña, los beneficios impositivos, esta empresa que, bueno, se largó a contratar directamente un campamento entero chino, y que, bueno, abre también, hay todo un frente de discusión bueno, de aquí en adelante, y eso que recién estamos yendo al comienzo, digamos, ¿no? Esto que vos estás planteando es cómo nos empezamos a manejar con esta realidad. Mira, este operador en particular, Vicuña, ha realizado, por lo menos a mi entender, 2 licitaciones grandes, importantes. Una fue el catering, la única que ha ganado una empresa sanjuanina y que participaron en empresas sanjuaninas. Camino, que lo ganó una empresa de San Luis, Semisa, en una UTE con una participación muy pequeña de una empresa sanjuanina. Y la otra, el campamento, una empresa china con un joint venture o una alianza con una empresa santafesina. Entonces creo que ya nos están marcando claramente cuál va a ser el esquema de participación de los proveedores locales en ese proyecto, ¿no? ¿Es para preocuparse, decís vos? ¿Lo decís o es como para tener una alerta? Yo lo digo enojado. Ah, mira. Lo digo enojado. Porque es cierto que vos sos una empresa privada y podés contratar a quien vos quieras, eso es muy cierto. También es muy cierto que vos tenés una concesión sobre un recurso que es finito. Eso también es muy cierto. Por lo cual nosotros tenemos que hacer que esto sea lo más sustentable posible, teniendo en cuenta que es un recurso finito, por lo cual conceptualmente nunca va a poder ser sustentable, ¿no? Pero de alguna manera hay que hacerlo lo más sustentable posible. Si vos me invitás a participar a una licitación a una empresa china, con todo lo que implica una empresa china, subsidios estatales, participación estatal, promoción para que los chinos salgan a venderle al mundo, es decir, un montón de condiciones... Sí, de ventajas que nosotros ni soñando. No las tenemos, ¿no? Va a ser muy difícil que alguien pueda ganarle a una oferta de esta. Y si a eso le sumas que ni siquiera invitaste a las empresas que eventualmente en San Juan pueden construirlo, bueno... de ahí viene el enojo, ¿no? Yo diría que es un poquito más de la preocupación, es ya enojo. Porque si vos sos una empresa privada que podés contratar a quien vos quieras y que técnicamente, si vos me invitas a mí, yo te digo, mira, no lo voy a poder hacer porque soy responsable. Pero si yo soy responsable, digo, no, lo mismo le cotizo, a ver si los engancho. Y yo cotizo, cuando vos me hagas la auditoría como empresa minera, te vas a dar cuenta que yo no voy a estar a la altura
de poder construir un campamento para 2.500 personas. Ahí ya tenés la posibilidad de dejarme afuera la propuesta, pero no me dejes de invitar para que yo pueda jugar. Si yo no comienzo a jugar, si yo no puedo entrar a la cancha y codearme, yo nunca voy a saber cómo son los otros jugadores, cómo juegan, qué tan grandes son. ¿Por qué no los invitaste? A ver, la pregunta básicamente es, ¿por qué no lo hiciste abierto? ¿Se escondía algo? ¿No se escondía algo? Porque la verdad es que cuando vos ocultás este tipo de procesos, te da a entender a priori, porque además ya lo hemos vivido en otros proyectos, de que algo no quisiste transparentar. ¿Y por qué no lo quisiste transparentar? Si sos tan transparente como decís, como realmente sabemos que es. Ahora, Ale, es muy complejo lo que estás tirando, porque en el medio de todo esto, bueno, se habló sobre el tema de la ley de proveedores mineros, la relación de la Cámara de la cual vos estás con relación a los encuentros con el gobierno, distintos actores hablando sobre todo esto. Es decir, hay como una cuestión. Yo entiendo lo que estás planteando con respecto al tema del enojo, que es el hecho consumado, ¿no? El hecho consumado a, bueno, no seguir consecuentemente con esta situación de diálogo, de apertura y de ver también cómo se van acomodando los jugadores, aún sabiendo que esta discusión, yo tengo una lectura también, y no es que tenga el mismo enojo que vos porque no estoy involucrado de la manera que vos lo estás en el sector, pero sí lo veo con cierta preocupación, que es esta idea de que esta discusión se veía venir. Fíjate el tema de la red con respecto al tema de la energía eléctrica. Claro. Y esto pareciera ser que, bueno, hay como una cuestión que hay algo que está, hay algún agujero, hay algún bache que nadie hay sabe, nadie tiene información técnica, por ejemplo, de la línea. Nadie lo tiene. Entonces, ¿cómo yo me puedo preparar? ¿Cómo puedo yo llamarle a una empresa como Chiconi, a una empresa como Nacusi, que estamos hablando de empresas sanjuaninas, ¿no? Para decirle, che, muchachos, hay que prepararse porque se viene esto. Si no saben ni de cuántos kilómetros va a ser, no saben cuántas torres van a llevar, qué tipo de torre, qué tipo de cable, qué exigencias técnicas va a tener estaciones transformadoras a mitad de camino. Nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo lo preparo a esto? O hasta la posibilidad de abrirle el juego como para que ese empresario piensa. Exactamente. Bueno, entonces ahí está el tema. Entonces, cuando vos lo sacás a último momento, este tipo de obras solamente las pueden encarar empresas grandes como Techin, sí, en fin, sí, para no nombrar porque son varias. Sí. Entonces, pero claramente dejá fuera del juego la posibilidad de que participe el local. Entonces, ¿es una estrategia? Sí. ¿Cuál es el fin de esta estrategia? Esa es la parte que yo no entiendo. O sea, las empresas mineras van a seguir siendo tan poco inteligentes de seguir subsidiando empresas que no pertenecen a la comunidad donde ellos albergan sus yacimientos. O sea, hay que ser muy poco inteligente con esto. Esto, digamos, de alguna manera, lo que estás planteando, esto va a trasladar la discusión también en el ámbito oficial, gubernamental, digamos. No, bueno, yo creo que el ámbito oficial, más de lo que está haciendo, no puede hacer. Me parece que con la ley de proveedores ya les ha marcado un reglamento de juego. Este gobierno claramente no se va a inmiscuir en las cuestiones de contratación de las empresas mineras. Eso está claro, sí, eso lo dejó claro. Lo cual uno puede compartirlo o no, pero está claro, por lo menos fueron claros, contundentes. De un primer momento, a todos lados se lo dijeron a las cámaras, se lo dijeron a algunos empresarios de forma particular, dijeron, nosotros no nos vamos a meter, la empresa minera sabrá qué hace con todo esto. Ahí está la responsabilidad empresaria, del sabrá qué hace. Y es difícil de decir lo que voy a decir, pero ¿cuánta responsabilidad social puede tener un CEO que vive en Puerto Madero? ¿Cuánta responsabilidad social con San Juan puede tener? Es fuerte. Un CEO que es presidente de una institución donde firma el desarrollo de los proveedores y ese mismo día, a la tarde, firma la adjudicación de una obra a una empresa china y no va a tener compromiso. Me hago cargo de lo que digo. No, pero es que al margen voy a recoger... Además lo está demostrando. Al margen voy a recogerte el guante, porque... Claro, esta discusión, si la trasladamos un par de décadas para atrás, ¿te acordás con el tema de Pascual Gama y todo lo demás? Se insinuaron también algunas cuestiones en esto, también eran en otros tiempos, otras circunstancias, ¿no es cierto? Pero se repite la historia. Pero ahí hay un parecido. Sí, hay parecido, ¿no? Un mismo aroma. Y esto que vos estás planteando es cierto, digamos. Las empresas, obviamente el manejo de una empresa vos no se la vas a dar a alguien en realidad que no tenga un compromiso, una responsabilidad o que tenga o que sea, digamos, un fuerte accionista dentro de la empresa. Esto está claro, pero no podés perder la referencia de la mirada local con gente del hogar, digamos, ¿no? Nosotros como sociedad, y esto todos, periodistas, empresarios, los medios de comunicación, la gente en general, los estudiantes, todo, lo que no podemos permitir es que alguien con su toma de decisiones se rife la licencia social. Eso no lo podemos permitir, porque quien les habla
durante mucho tiempo le dediqué recursos, le dediqué entusiasmo a defender la actividad minera y a promocionarla, la actividad minera. Inclusive tuve la suerte de acompañar en la formación de cámaras empresarias en La Rioja, en Catamarca, en Jujuy, en Mendoza, a vos te consta. Inclusive éramos ejemplos de trabajo entre público y privado en Chile. Entonces yo como sanjuanino no debo permitir que alguien se rife la licencia social. No podemos volver hacia atrás a la discusión minería sí o minería no. Estábamos en una discusión de qué tipo de minería queríamos. Claro. Pero no volver para atrás. Y estas tomas de decisiones, yo en lo personal tengo miedo que nos perjudiquen en esto. Para dejar en claro, el sector oficial, público, del gobierno, ha hecho todo lo que tiene que hacer y ha puesto todas las herramientas arriba de la mesa, apoyando el RIGI, con la ley esta de proveedores locales, que es una ley que si uno la interpreta bien, la lee bien, es una ley que también le ayuda mucho a la empresa minera, porque la empresa minera puede decir, bueno, yo me adapto a lo que pide la ley, hago lo que pide la ley y después lo demás hago lo que quiero. Entonces, hasta si son inteligentes, les puede venir muy bien esto a la ley, les va a venir muy bien la ley. Están con promociones de incentivos al crédito. El gobierno más de lo que hace no puede hacer. Bueno, esto que vos estás planteando, que lo plantea, querido oyente, y lo está planteando el licenciado Dona, es un tema que hace un par de días en medios nacionales, que no estaba como título de discusión, es esto, que son, bueno, ¿cuál es la contrapresión? Digamos, todos los beneficios que está dando el Estado nacional y provincial, obviamente, con respecto al tema de impositivo. Bueno, esto... La otra cara de la moneda, que tiene que ver con el desarrollo local, donde dice Dona, donde están los proyectos, donde lo que queda para las provincias, está empezando a esta discusión, que es cierto lo que estás diciendo vos. Es un poco como una caída en el tiempo, porque eran discusiones que ya estaban totalmente cerradas, ¿no? Es muy triste. Es muy triste. Entonces la pregunta es, bueno, frente a este tema del boom minero, de las grandes empresas que vienen pechando con mi billetera vale, ¿no? Como dirían en el barrio. Bueno, ¿dónde van a estar los límites? ¿Quién van a ser? ¿Van a ser ustedes los proveedores? ¿Tenemos que ser todos los sanjuaninos? Yo creo que las instituciones van a tener que ser más firmes en esta postura. No va a alcanzar con presentar una nota por mes de entrada. Me parece que el pedido de explicaciones va a tener que ser un poco más vehemente. Está duro, ¿eh? Parte de todas las instituciones. Si no lo hacemos de forma institucional, vamos a estar más perdidos, va a ser más complicado para todos. Porque si lo hacemos cada uno de forma individual, y lo más probable es que te dejen de invitar a licitaciones. Esto que vos planteás con respecto, por ejemplo, concretamente al tema del campamento chino, porque uno diría, bueno, no hay empresas locales, no sé si a lo mejor se abrió la puerta para que regionalmente se trabaje de otra manera, es decir, que vos, tu empresa, se asocie con una empresa mendocina, los mendocinos están mirando ahí, saltando y cabeceando, quieren ver a ver cómo entran acá, digamos, ¿no? Digo, con respecto al tema del campamento chino concretamente, no hay posibilidad, digamos, de ningún tipo que se asocie una empresa local acá, porque los chinos te mandan todo, armado, solamente hay que ensamblar y hasta luego mariposa. Pero por supuesto que ni siquiera los ensambladores se unieron con una empresa de Santa Fe. Esa es la otra parte poco inteligente por parte del operador minero, que si vos sacás una licitación de este tipo e invitás a estas empresas de afuera, vos le podés poner un condicionante, decirle, mira, nosotros te vamos a comprar todo a vos, pero vos vas a necesitar a alguien que te haga la obra civil, la logística, el movimiento del suelo, la construcción de las plateas, la provisión de los tornillos y las arandelas, no sé cuántas cosas puede ser. Sí. Eso tiene que ser una empresa local. Listo, perfecto. Googlear la empresa con la que se ha asociado, no es un techín. En San Juan hay 20. Sí, es una empresa de Santa Fe. Una muy linda empresa. Una buena empresa. No tengo nada en contra de la empresa de Santa Fe, por supuesto, sí. Pero de esas empresas en San Juan hay 20 que lo pueden hacer. Sí. Entonces, mira, hace muchos años, una pequeña anécdota, hace muchos años tuvimos una discusión con un operador minero, que es el único que es una realidad hoy acá en la provincia de San Juan, muy grande porque mandaban a reparar los baldes de las excavadoras, con las que cargaban los camiones fuera de ruta, a Tucumán, a una metalúrgica de Tucumán. Yo un día yendo hacia el norte, voy a Tucumán. Digo, voy a desviar y voy a pasar por Tucumán a ver si paso por donde está el taller de esa empresa. Y me encuentro con un cartel al ingreso a la provincia de Tucumán, de madera, donde decía provincia antiminera, ley número... orgullosamente antiminero, lo cual está fantástico, cada uno decide, ¿no? Entonces, le saqué una foto. A la vuelta, le pido una reunión en ese momento al gerente de esa empresa,
Le digo, mira, podemos ser tan, y le dije la palabra que empieza con P, de seguir financiando empresas que están dentro de provincias que te castigan así. Y le mostré la foto. Entonces el tipo se quedó pensando, me dice, la verdad que no lo había evaluado. Bueno, no fue solamente por lo que yo le dije, sino que comenzó un debate interno. Sí, detalles que tienen que ver con otra profundidad. Y la empresa modificó esa contratación y pasó a ser un contrato que tuvo durante muchos años una metalúrgica de San Juan, que es un ejemplo para los sanjuaninos, que es la industria Jaime, que son unos señores. Pero digo, a esto voy. Si nosotros no comenzamos a ser conscientes de este tipo de cosas, y yo creo que vamos a pasar a ser unos giles, y yo no tengo más ganas de ser gil. Ya fui muy gil cuando chico, ya no tengo ganas de seguir siendo gil, ¿no? Entonces, estas cosas nos pasaban por inexperiencia, en la época de Veladero, en la época de construcción de Gualcamayo, inclusive en la época de la frustración de la construcción de Pascualama. Que en realidad tendría que ser un valor agregado todo eso, ¿no? Bueno, hoy todo eso es experiencia. Claro. Que vale. Y por lo menos la tenemos que hacer respetar. La tenemos que hacer respetar. Claro. No pueden venir de nuevo y mentir. No pueden. Ya si nos mienten, bueno, entonces tenemos que ir a un psicólogo, pues evidentemente nos gusta, nos mientan. Entonces, digo, vamos a tener que trabajar de otra manera de cómo se está trabajando. Claramente yo pienso así, estoy convencido que esto es así. Ale, para terminar, los proveedores con mineros en la cámara, digamos, ¿no? En las distintas cámaras, porque hay cámaras ya ahora zonales en los lugares donde va a haber proyectos que están empezando a tomar bastante oxígeno, digamos, ¿no? El tema iglesia, o básicamente Calingasta. ¿Hay una uniformidad de todo esto que estamos hablando o hay diferencias en función donde se mezclan los intereses? Me refiero a los intereses económicos, las posibilidades de acceso o no acceso. ¿Hay una posición más o menos homogénea o...? Todos piensan lo mismo, no todos lo dicen. Bien. Pero todos piensan de alguna manera lo mismo. Por supuesto están los que están un poco más cómodos porque están con trabajo. Eso obviamente hablan más despacio. Sí. Claramente, porque no quieren poner en riesgo, por alguna opinión, las contrataciones que tienen. Pero con la gente que yo he hablado, es un criterio bastante uniforme la preocupación que tienen, ¿no? Ale, un gusto enorme. Por favor, el gusto es mío. El licenciado Alejandro Dona, sin pelos en la lengua, ¿no? Porque también me parece que es bueno empezar a profundizar la discusión, digo, los distintos actores de la provincia con respecto a lo que está pasando o las expectativas que están en relación al tema de la industria de la minería en la provincia de San Juan. Ya volvemos, no te vayas. Bienvenido, Lautaro Sechín. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué dice usted? Todo bien. Anduvimos bien el lunes pasado, ¿eh? Las repercusiones que hubo con su reel, la verdad que anduvo bastante piola. Bueno, era un tema interesante. ¿Y hoy? Y hoy, bueno, traemos otro tema que creo que también surge del mismo motivo, del mismo razonamiento que el anterior. Apa. Un poco del enojo, de la bronca, yo creo. Ah, mira. Yo creo que va por ese lado. ¿Es político y económico? ¿Es de los dos lados? Porque hay enojo de todos lados hoy, ¿eh? Y, a ver, yo creo que es un poco más político que económico, pero bueno, a ver, en nuestro país es muy difícil separar una cosa de la otra, van en muchos casos de la mano. Pero yo estaba pensando durante la semana, sí, y a raíz de, bueno, un par de acontecimientos, creo que de público conocimiento, sí, yo llegué a la conclusión que creo que no he descubierto nada, ¿no? Creo que es algo ya más que evidente para todos, que vivimos en un país ingobernable. No sé si estás de acuerdo. Con la idea ¿Lo planteas en esos términos? ¿Es ingobernable? Yo creo que es sumamente ingobernable. A ver,
¿A qué me refiero cuando digo que es Yo te entiendo, pero quiero que se lo expliques a la gente. Se lo explicamos. Porque vos podés tener, digamos, ingobernable significa, vos podés tener un presidente que manda, pero tenés todos los sectores, el establecimiento abajo, alrededor, que te vuelve, cada uno te tira para un lado de la camisa, ¿no? A ver, un poco lo que decía Dona por ahí. Sí, es más, hay algunas cosas que yo creo que podemos compartir y que incluso, por más que él estuviese hablando de la minería, creo que lo podemos trasladar un poco al sector en el que nos movemos. ¿Y cómo sería tu pensamiento en eso? A ver, yo lo elaboro de un tema, de una cuestión un poco más cultural que otra cosa. Ajá. Porque, a ver, vivimos en una sociedad que está sumamente fragmentada en el aspecto político. Es algo que ya lleva varios años, que dudo mucho que se solucione o que cambie pronto, digamos. Es algo que, bueno, como todos los aspectos culturales, llevan su tiempo. Pero yo me ponía a pensar que un poco de la responsabilidad de esto, que es algo que yo vengo hablando hace mucho, la tiene también la política en su aspecto más tradicional, en su aspecto más visible, más público. Porque, a ver, la gente claramente tiene una tendencia a creer una u otra cosa según su pensamiento, según su ideología, según lo que en muchos casos incluso la familia le ha inculcado, le ha enseñado. Sus intereses, por supuesto, todos nos movemos por nuestros intereses. El que diga lo contrario, miente. Uh-huh. Pero, si bien no podemos dejar de lado estos intereses, como vos estás diciendo, lo ideal sería que la gente que llega a la política, lo ideal, no sé si imposible en la realidad, pero lo ideal es que tiendan a elaborar medidas o tomar decisiones que tiendan o que favorezcan a el bien común y no tanto a este pensamiento que yo creo que es muy propio de la política argentina de buscar mantenernos en el poder, buscar gobernar para los votos en lugar de gobernar para el bien de la gente. ¿Esto lo estás pensando como joven? ¿Lo estás planteando desde la perspectiva de la cabeza de lo que le está pasando a un sector de los jóvenes en la Argentina? En función de todo este escenario que estamos viendo, de todo punto de vista, ¿desde ese lugar lo estás planteando? Y a ver, yo creo que un poco de mi pensamiento surge de una juventud que siente que la política lo utiliza. Yo creo que o gran parte de la política utiliza a la juventud para sus intereses propios, para favorecer sus intereses partidarios quizás. Pero yo creo que es algo que se puede extender más allá de la juventud. Porque, a ver, la política, bueno, nos toca a todos, independientemente de si somos electores o no. Las decisiones de un gobierno nos afectan a todos. Pero más allá de ser jóvenes y que capaz podamos tener un poco más de razones o un sentimiento quizás un poco más fuerte con respecto a estas cuestiones, tenemos a nivel país, yo creo, un descontento generalizado con, por ejemplo, algo que es lo que me llevó sobre todo a este título que te decía de un país ingobernable, de que, por ejemplo, nosotros tenemos una oposición que, si bien debería, en un caso ideal, aportar a un gobierno oficialista desde un poco la lógica, tenemos una oposición que es sumamente destructiva, una oposición que no solo no acompaña, sino que ataca y busca destruir. Pero lo que no se piensa o no sé si se toma en cuenta es que cuando nosotros nos llevamos por delante un gobierno oficialista, digamos, también nos estamos llevando por delante la posibilidad de tener un país mejor. Está bien, no te digo que acompañes todas las decisiones de un gobierno porque, como tienen todos los gobiernos sus cosas buenas, tienen también sus cosas malas. Y no hablo de una oposición o de un oficialismo en la actualidad, sino que es algo que ha pasado antes, pasa ahora y va a pasar en un futuro. Entonces, o sea, lo incluís al gobierno de Milei también, digamos. A todos. Porque los oficialismos también provocan esto. Para ser oficialismo en algún momento tuviste que ser oposición. Y si sos oficialismo, por más que seas oficialismo, en nuestro país no tenemos el monopolio del poder. Nadie tiene el monopolio del poder. Entonces, en algún lado le toca ser oficialismo en el gobierno nacional, pero en algún escalón de la política le toca ser oposición, que es la realidad. Le tocó en muchos casos ser la oposición dentro de la Cámara. A ver, es un término muy abstracto, pero si somos la minoría se supone que, bueno.
Bueno, esto se está viendo también en las provincias, digamos, ¿no? Esto ya se está empezando a mirar, sobre todo cuando hay un proceso electoral cercano, es como que esto que vos estás planteando se agudizan muchas de estas cuestiones, ¿no? Acá en San Juan lo estamos viendo, ¿no? Ya muy tenuemente, pero hay algunos temas que se están planteando en función de esto, lo que vos estás diciendo, ¿no? El tema de la iniciativa del gobierno provincial de buscar deuda, y ya hay todo un frente opositor que está planteando de que el gobierno de Orrego va a endeudar a la provincia, en fin y demás. O hay otras cuestiones más también que le está dando vuelta, ¿no? Vamos a ver ahora con un nuevo jefe de gabinete que va a volver a retomar una parte de la agenda que hace 3, 4, 5 meses está paralizada. Bueno, el tema de la reforma política, ¿no? Vamos a ver este tema. Y hay otra cuestión, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, esto que vos mencionás a nivel provincial, a ver, si bien mi título un poco lo pensaba en términos nacionales, creo que es algo que se puede extender a la totalidad. Esta medida específicamente que vos nombrás del gobierno provincial, del el tema de tomar deuda, es algo que quizás es un poco más discutible que muchas otras cosas. Cada quien tiene sus razones para oponerse a esto. Lo que me parece mal a mí y a lo que creo que quería llegar con esta idea es el tema de el voto en contra por el hecho de ser oposición. Yo creo que, como te digo, es una cuestión cultural de que ellos piensan que si van a acompañar algo de el gobierno nacional, del gobierno oficialista, siendo yo oposición, voy a perder votos, voy a perder, digamos, mi entrada monetaria, mi posibilidad de seguir en el poder. Y, a ver, tenemos un ejemplo muy claro que fue la cuestión de Uñac cuando se realizó el voto de la ley de glaciares. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando él votó a favor de algo que consideraba que era bueno para su provincia? Su sector partidario, el justicialismo, el peronismo, como se le quiera llamar, lo mató, lo destruyó por todos lados. Y a ver, me parece que un poco, bueno, en este caso particular surge mucho de la cuestión histórica de Buenos Aires contra el interior, o de como bueno, ellos no pueden aprovechar estas cuestiones, vamos en contra, pero yo creo que va más allá de cuestiones particulares, de cuestiones específicas, sino que el tema de estar en contra por el hecho de estar en contra es algo que es sumamente perjudicial, sumamente dañino, no solo para la política, sino para la población. Porque si bien uno está en el Congreso, yo creo que pierde un poco esta cuestión de la conciencia de que estamos votando cosas para la gente. Un poco lo que decía Donna hace un rato de este empresario que vive en Puerto Madero, que se olvida de para quién está trabajando o para quién está tomando decisiones. O en dónde las está tomando. O en dónde las estamos tomando. Porque a lo mejor el tipo tiene conocimiento de dónde las decisiones que está tomando. Lo que tiene, ha perdido la perspectiva o no tiene la perspectiva de hacia dónde, qué implicancia tiene las decisiones que va tomando. Sí. Pero quiero retomar un poco porque me fuiste volviendo al tema de la gobernabilidad. Vos lo que querés decir, por ejemplo, vos estás abonando la idea, por ejemplo, que estuvo sosteniendo durante todo este tiempo el presidente con relación al tema de seguir sosteniéndolo a Adorni, que era el tema de bueno, si entrego a Adorni, después vienen por mí, digamos. Esto también, Cristina también tenía esa lógica. ¿Vos lo mirás en esos términos? Y a ver, un poco surge por ese lado, ¿no? Porque si bien al gobierno nacional, digamos, no le hacía bien, no le era favorable, independientemente de si es verdad o no las acusaciones a Adorni, tenerlo a Adorni en el gobierno. Yo creo que lo perjudicaba más de lo que le podría llegar a ayudar, a aportar. Pero es verdad que lo más sano dentro de un gobierno, de un solo gobierno, porque a ver, si hablamos a nivel de un país en general de muchos años, lo más sano es un recambio constante. Uh-huh. Pero si estamos hablando de un gobierno de 4 años, lo más sano es que en la medida de lo posible, y si son lo más competentes dentro de su tema, de su área en la que se están encargando, lo más sano es mantenerlo en la medida de lo posible. Pero yo creo que es un poco lo que intentó Milei, más allá de esto que vos decís, de después vienen por mí, siempre van a ir por vos. O sea, no me parece lógico pensar, lo voy a mantener porque después van a venir por mí.
La oposición tiene la tarea de ir Bueno, por uno. hay toda una cuestión, una justificación con respecto también cuando hay cuestionamiento, Sí, digamos, ¿no? pero claro, es verdad Cuando hay disputas. Es verdad que si uno cede, bueno, es un poco más, Hay un poco más de fácil de... Y ahí la gobernabilidad se debilita, y en eso estoy de acuerdo con vos. Bueno, para ir cerrando el programa, yo traje al Tacorcito de la Reina. Ahora voy a intercambiar, te voy a dar uno a vos y otro al Benja, porque el lunes pasado di diferente. No me acuerdo cuál te di. Ahora a vos te corresponde este. Me corresponde este, a ver. Este. Está bien. Sí, creo que me tocó el otro la Por última eso. vez, así que... Bueno, y este se lo voy a dar, al querido Benja. Me gusta esta costumbre. Está buena la costumbre. Hay que mantenerla. Nos vemos el lunes que viene. Nos vemos. Nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Gracias, Benja. Chau.